En el sistema informativo INRAI, El Imparcial, un invitado. Esta es la hora en Cristalina Estéreo, 7 de la mañana, 23 minutos. A esta hora estamos en comunicación y saludamos al concejal de Bogotá, Carlos Alberto Carrillo. Señor concejal, bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días, un saludo para todos los oyentes de Cristalina Estéreo y para toda Cundinamarca. Muchas gracias por atendernos el día de hoy, concejal. Pues inicialmente la pregunta tiene que ver obviamente con las decisiones que ha tomado la alcaldía de Bogotá durante las últimas horas, teniendo en cuenta que el gobierno ha llamado pues a abrir o reabrir nuevamente el comercio. Desde el punto de vista del concejal Carlos Alberto Carrillo, ¿qué nos puede contar? Bueno, pues yo creo que esto es un tema que es sumamente complicado, del que se ha hablado muchísimo. Todos los días escuchamos estas mismas noticias acerca de las cifras de contagios, de muertes lamentables por culpa de este virus que nos ha afectado a todos. Y sin duda, para un gobernante, tomar este tipo de decisiones es difícil. Yo creo que no se puede quizás condenar a la alcaldesa por haber tomado una u otra decisión. Creo que nadie estaba preparado, lamentablemente, en Colombia para una situación como esta. Pero lo que sí hay que decir es que algo que a mí me ha preocupado desde el principio de esta epidemia es que la alcaldesa, más que tomar decisiones con base en la evidencia, pareciera a veces estar en un pulso permanente por hacer campaña, por ganarle batallas al gobierno nacional, por figurar. Y eso tiene que ver con el hecho de que la alcaldesa está en campaña. La alcaldesa está en campaña presidencial. Es exactamente lo mismo que sucedía con Gustavo Petro, que son políticos que utilizan la alcaldía de Bogotá como una especie de premio de consolación para continuar en su carrera por la presidencia, y eso puede tener implicaciones muy graves. Fíjese usted lo que pasa. Esta semana la alcaldesa levanta la cuarentena después de que había dicho que no iba a hacer más cuarentenas y después cambió de opinión, pero entonces, como ella anda por ahí en su carrito con los altoparlantes por los barrios de Bogotá haciendo campaña, entonces saca el aplausómetro. Y cuando el aplausómetro marca más por aquí, entonces se va por allá, y cuando marca más por el otro lado, se va por el otro lado. A mí eso sí me parece muy cuestionable. Y yo creo que aquí hubo un error desde el principio, un error de parte del gobierno nacional y de parte del gobierno distrital, y fue no reconocer la gravedad del asunto, no reconocer la peligrosidad del virus. Si la cuarentena hubiera sido realmente estricta las primeras 2 semanas, muy seguramente no estaríamos enfrente de este escenario catastrófico, porque es un escenario catastrófico, Jimmy. Esto aquí nos lo pintan como si fuera un gran logro, como si fuera una enorme victoria. Lo que pasó en Colombia y en Bogotá ha sido muy, muy grave. Es uno de los lugares del mundo más golpeados por la pandemia. Aquí ni el gobierno nacional ni el gobierno distrital pueden cantar victoria. Vea, le pongo un ejemplo con cifras. La localidad de Kennedy, en Bogotá, tiene 25.000 contagios registrados, a pesar del subregistro, porque eso es muy importante enfatizarlo. En Colombia no se han hecho las pruebas necesarias, no se le hace la prueba a los familiares de los contagiados, y eso busca reducir el número de contagiados en las cifras. Entonces, solamente en la localidad de Kennedy hay 25.000 contagios, que es el mismo número de contagios de toda Australia, que es prácticamente un continente. Entonces, aquí yo sí creo que ni el gobierno nacional ni el gobierno distrital pueden cantar victoria, y ha habido medidas correctas, pero otras pues que lamentablemente creo que han costado vidas. Sí, concejal, ¿dónde queda pues la responsabilidad de los ciudadanos? Pues fíjese usted que esa es una de las premisas que utilizan algunos sectores políticos para escurrir el bulto. Hay algunos que se han dedicado a decir que en la política no debe haber ideología, que
que están cansados de la polarización, entonces que no son de este lado ni del otro, y resulta que eso es una gran mentira. Si algo existe en la política son diferencias ideológicas, de eso se trata la política. La política es un enfrentamiento de visiones encontradas del mundo que se resuelve a través de los votos, a través de la democracia. Entonces, hay unos sectores políticos que creen que el Estado es el responsable de ciertas cosas y hay otros que quieren poner todo en manos del individuo. Entonces, ¿de quién es la culpa si algo sucede? No, no es culpa del Estado, que debería ser, en mi opinión, el responsable, sino es culpa del individuo. Y eso me parece que es muy peligroso, porque aquí queda claro que la responsabilidad es de los gobiernos. Lo que pasa es que no se le puede pedir a un individuo que se haga responsable del sistema de salud que la ley siempre privatizó gracias al expresidente Uribe hace más de 30 años, hace prácticamente 30 años. Eso no es responsabilidad de ningún individuo, eso es responsabilidad de los políticos que decidieron feriar el sistema de salud y ponerlo en manos de unos privados que tienen unas ganancias escandalosas. No es responsabilidad del individuo si se abre o se cierra el aeropuerto. No es responsabilidad del individuo si hay o no cuarentena. No es responsabilidad del individuo si el gobierno es capaz o no de darle una renta básica a los ciudadanos. Es que vea, aquí, por ejemplo, por supuesto que la gente debe acatar las normas y debe tener unos mínimos de civismo, pero eso también es producto de la construcción colectiva que está en manos del Estado. ¿Me entiende? Los paquetes de ayuda, por ejemplo, cuando usted ve cuáles han sido los paquetes de ayuda de otros países, pongamos un ejemplo como el Reino Unido, lo que sucede en Inglaterra. Usted no puede comparar el tamaño de las economías, por supuesto. La economía del Reino Unido es enorme, es mucho más grande que la nuestra, pero sí puede comparar cuál es el destino de las ayudas. El gobierno del Reino Unido en marzo sacó un paquete de ayudas de 39 billones de libras. Eso es toda la plata del mundo. Son 39.000 millones de libras esterlinas, que eso pues póngale todo el chorrero de ceros que quiera al otro lado. Eso es toda la plata del mundo. ¿A qué iban destinados? Primero, 5 billones de libras a fortalecer el sistema público de salud. Porque en Inglaterra, en el Reino Unido, que pues es el papá del imperialismo, el papá del capitalismo, el sistema de salud es público, gratuito y universal. Para que vea cómo nos engañan en este país, que les parece que todo debe ser privado. Pues no, allá en la cuna del capitalismo, el sistema de salud es público. Y después vienen una serie de ayudas para que los empleadores puedan pagar la nómina de las personas que se van a quedar en la casa o de las personas que no van a trabajar por X o Y motivo, porque hay muchas personas que no pueden hacer teletrabajo, hay trabajos que son eminentemente presenciales. Entonces, subsidiar esa nómina y después viene una serie de ayudas para reactivar la economía, para no permitir que los comercios se quiebren. Nuevamente, el mes pasado, ese gobierno saca una serie de alivios y de ayudas que son dinero contante y sonante entregado a los ciudadanos para que gasten. Lo mismo pasa en Estados Unidos. En Estados Unidos, hace unos meses, aparecieron unos giros de $1,200, 4 millones de pesos, a las cuentas de millones de personas. ¿Para qué? Pues para que gasten, para que muevan la economía. Yo quisiera preguntarle a usted y a los oyentes qué pasa si le aparecen 4 millones de pesos mañana en la cuenta. Pues sale y se los gasta. Eso es dinero, pues digamos que regalado, que la gente se ve llamada a gastar. Y esa es la única manera de mover la economía. Usted no puede permitir como Estado, ante una crisis de estas, la peor crisis que ha vivido el mundo en 100 años, insista el Estado colombiano en que esto le salga barato. Aquí hay comercios, pero por cantidades que se están quebrando y que se han quebrado por la desidia del gobierno nacional. Concejal Carlos Alberto Carrillo, usted hace parte del Polo Democrático, pero revisando su carrera usted ha sido muy coherente porque critica fácilmente con lo que no está de acuerdo, obviamente,
y aporta ideas a lo que cree usted pueden ser soluciones. Desde su punto de vista, ¿cómo solucionar esas extremas en las que estamos viviendo actualmente en Colombia? Pues vea, yo creo que aquí no se trata de solucionar extremas, no se trata de anular la discusión. Bienvenida a la discusión, bienvenido el disenso, bienvenidas las ideas encontradas. De eso se trata la democracia. Hay un porcentaje de personas que nacen con una visión del mundo, digamos, más colectivista, más enfocada hacia el cambio, y hay otras personas que son más conservadoras, que quieren que las cosas no cambien, que tienen unas ideas, digamos, de la relación del Estado con la Iglesia, bueno, en fin. Esas ideas son opuestas y esas ideas no tienen por qué eliminar una a la otra, deben convivir. Y esa convivencia se da a través de las instancias democráticas. Entonces yo creo que lo que se necesita en este país es profundizar la democracia, y el primer elemento para eso es la alfabetización política. Las discusiones políticas en Colombia de un tiempo para acá han bajado mucho de nivel y se centran en lo superficial, se centran en las personas, por ejemplo, en el político A o el político B me cae bien o me cae mal, y no es de eso de lo que se trata. De lo que se trata es que los ciudadanos den unas discusiones informadas acerca de las decisiones que toman políticos que los afectan directamente. Es que la democracia tiene eso de maravilloso, poner en manos de cada uno de los ciudadanos la decisión de quiénes van a ser los que rijan el destino de la comunidad. Entonces, yo creo que el llamado es a que las personas tengan inquietudes políticas, a que participen en política y sobre todo a que se informan y a que nutran las discusiones democráticas para tener discusiones de fondo y no quedarnos simplemente en lo accesorio. ¿Y cómo se haría esa alfabetización a una comunidad que lamentablemente por cuenta del liderazgo de algunos políticos, de algunos medios de comunicación, de diferentes intereses, pues realmente no la han dejado pensar libremente? Pues usted en eso tiene toda la razón. Ahí esos actores que usted nombra han sido lamentablemente responsables de, digamos, la decadencia de ese debate político. La calidad de la prensa escrita, por ejemplo, lamentablemente en Colombia ha ido en franco declive. También la calidad de la televisión, usted ve los informativos y pues se centran más en hablar de trivialidades, en mostrar, pues digamos, noticias sin mayor relevancia, y dejan en el último rincón la discusión política importante. Hay una cosa que es clave, y es el surgimiento del Internet y de las redes sociales. Yo creo que a pesar de que usted puede encontrar un poco de todo, hay medios independientes que a través de estas nuevas formas de comunicación están ayudando a profundizar esa discusión. Entonces, yo creo que hoy lo que nos queda es exigirle a los grandes medios de comunicación mayor objetividad, mayor rigor. Y pues bueno, yo sí creo que hay razones para ser optimistas. Estas nuevas maneras de comunicarnos están haciendo que las cosas cambien. Prueba de eso fue el paro nacional del año pasado, que fue una cosa masiva que no se veía en Colombia desde hace décadas. Y yo creo que todas estas cosas, el proceso de paz, por supuesto, que ha desactivado uno de los mayores problemas que tenía Colombia, que era la guerrilla de las FARC, pues apuntan a que las nuevas generaciones seguramente van a dar un debate más informado y más ilustrado. Sí. Concejal, quería preguntarle su opinión sobre la región metropolitana, la unión, pues en algunas formas, porque no es total, entre el departamento y Bogotá. ¿Cómo lo ve usted? Pues de aquí yo tengo serias preocupaciones acerca de ese proyecto, sobre todo porque lo que ha vendido la representante de la Cámara, Juanita Gobertus, y el representante José Daniel López, que son
pues los principales promotores de esto, junto con Pro Bogotá Región, que es un tanque de pensamiento, digámoslo así, una asociación de cacaos que desde el Club El Nogal quieren ser los que sienten las bases teóricas para el desarrollo de Bogotá y la región. ¿Y cuál es la propuesta que han hecho pues estos políticos y este grupo de gremios asociados en Pro Bogotá Región? Pues una propuesta que en mi opinión está pensada para favorecer los negocios. Es normal. Si usted le pregunta a Camacol, si usted le pregunta pues en general a las constructoras, ¿para qué quiere la asociatividad en la región? Pues obviamente la respuesta es obvia. La quieren para urbanizar, la quieren para hacer negocio. De eso se trata, para eso existen. La razón de existir de estos gremios es agrandar los negocios. Y a mí me parece peligroso que sean estos gremios los que, de la mano con los políticos, estén planteando cuál es la forma de solucionar el problema. Y desvían la discusión de la siguiente manera. Entonces dicen, no, es que cómo nos vamos a oponer a la región metropolitana. Oponerse a la región metropolitana es oponerse a la asociatividad. Y eso es mentira. Porque yo, por ejemplo, estoy totalmente de acuerdo con que se necesitan mecanismos de asociatividad. Con lo que no estoy de acuerdo es con que la señora Juanita Gobertus y compañía cambien la Constitución por citófono, por WhatsApp, ¿cierto? En medio de esta farsa que es el Consejo Virtual. Cambien la Constitución y echen para atrás con un adanismo increíble lo que se había avanzado durante 20 años en la asociatividad. Y sobre todo, que pasen por encima de uno de los preceptos fundamentales de la Constitución del 91, que es la participación ciudadana. Aquí lo que están haciendo es dándole mayor poder al gobernador, que pues me perdonarán los que hayan votado por el gobernador Rey, que por el gobernador Nicolás. Fíjese, todavía sigo pensando que el gobernador es Rey, porque es así. O sea, el señor exgobernador, el rey de Cundinamarca, deja en su trono a una persona absolutamente de su cuerda, que llega a unos acuerdos políticos con la alcaldesa. Yo le quiero recordar, Jimmy y oyentes, que en la campaña la alcaldesa Claudia López decía que sobre su cadáver el Partido Verde se iba a ir con Nicolás García. La señora alcaldesa decía que el gobernador Rey era un bandido y un volteador de tierras y un corrupto, ¿cierto? Y ahora resulta que dice que el gobernador es un nuevo novio. Entonces aquí sí está pasando algo muy extraño. Y lo que está pasando es que usted está viendo lo que sucede en el Congreso cuando se une esa imagen prístina, impoluta, anticorrupción de la alcaldesa Claudia López y su pupila Juanita Gobertus con la politiquería de Cambio Radical en Cundinamarca. Usted tiene una fórmula invencible. Eso es lo que tiene. Una fórmula invencible que es capaz de cambiar la Constitución por WhatsApp y echar para atrás todo lo que se había avanzado en 20 años. La Constitución no se debe manosear así, y mucho menos por algo que es una intención, pues, en mi opinión, reducida y personal de unos políticos, que son la alcaldesa de Bogotá y el gobernador de Cundinamarca, que además van a tener poder de veto en el director de esta nueva figura. Estamos en medio de la discusión de la ley orgánica. En el último debate en el Senado, pues después de que el senador Rodrigo Lara y el senador Gustavo Petro un poco prendieron las alarmas acerca de en lo que iba esta figura de la región metropolitana, hubo unos cambios importantes en ese último debate, se restringieron algunas cosas, pero en últimas termina quedando todo en manos de la ley orgánica, que también están tramitando con muchísimo afán en el Senado. Entonces tenemos que estar muy pendientes del trámite de esa ley orgánica, y yo sí espero que esta ley orgánica y esta región metropolitana no pase por encima de la identidad de las comunidades. Vea, y termino con esto para no extenderme demasiado. ¿Por qué un municipio debe tener autonomía político-administrativa? La razón por la que un municipio debe existir como un municipio es porque eso da cuenta de unas identidades culturales locales. Una persona de La Calera tiene todo el derecho de seguir siendo caleruno o suachuno,
no deben ser, no deben ser fagocitados por Bogotá. Y si le damos rienda suelta a estos procesos de urbanización a lo largo de la sabana, en lo que vamos a terminar en unos muy pocos años es en acelerar un proceso que ya se está dando, y es que los municipios de la sabana se conviertan en barrios de Bogotá, barrios hechos con mal urbanismo, con mala arquitectura, pensando únicamente en el lucro de las constructoras. Sí, concejal, cambiando de tema, y agradecemos obviamente el que nos haya acompañado y que nos presente sus puntos de vista, que son muy importantes y muy interesantes para nuestra audiencia. Ustedes están trabajando en el primer laboratorio de innovación y gobierno abierto en un consejo en Colombia, Demolab. ¿De qué se trata? Sí, esta es una iniciativa muy interesante que, pues, con la que se ha comprometido el presidente de la corporación, Carlos Fernando Galán. Estamos acompañados por un grupo de unos chicos muy interesantes, muy valiosos, que son el Instituto de Política Abierta. Y pues la idea es un poco aplicar estos nuevos medios de comunicación, estas nuevas tecnologías, para darle más visibilidad al Consejo y para abrir la democracia, para abrir información. Este es un tema del que no se habla mucho, pero que es sumamente importante, y es qué hacen los gobiernos con su información. Aquí, pues, esto es un primer paso hacia darle más la cara a los ciudadanos. El Consejo de Bogotá históricamente ha sido una corporación un poco opaca, y pues a algunos les sirve esa opacidad. Cuando pues lamentablemente hay políticos que se hacen elegir más para hacer negocios que para hacer política, y a esos personajes lo que más les sirve es ser invisibles. Entonces, pues esta es una iniciativa que yo aplaudo, que acompañe y que espero que acerque más al Consejo de Bogotá con la ciudadanía. Sí, para finalizar, concejal Carlos Alberto Carrillo, ¿qué cree que va a pasar después de este 1 de septiembre? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en Bogotá? ¿Qué va a pasar con la pandemia? ¿Qué va a pasar en la política? ¿Qué va a pasar en el país? Pues bueno, yo creo que ya han sucedido cosas bastante importantes. La detención domiciliaria del otrora todopoderoso Álvaro Uribe Vélez creo que es algo en una buena dirección, y es el fortalecimiento de las instituciones. Yo creo que Colombia tiene que avanzar hacia unas instituciones democráticas más sólidas, que algunas han sido muy golpeadas por la corrupción, por la mafia, por la violencia, por muchas cosas. Yo creo que empezaremos muy pronto, el próximo año empieza la campaña presidencial con fuerza. Ya vemos algunos sectores que empiezan a moverse de cara a las elecciones del 22, y pues yo espero que lo que venga para Colombia sea un cambio profundo y un cambio liderado por sectores democráticos. Desde el Polo Democrático estamos haciendo un llamado a que se construya un bloque histórico, a que el Polo Democrático pues busque un candidato a la presidencia propio, pero un candidato que juegue dentro de un bloque histórico, un bloque que, digamos, se oponga a ese otro bloque de poder al que no le ha importado nunca la opinión pública. Y le pongo un ejemplo concreto de qué es a lo que me refiero con ese bloque al que no le importa la opinión pública. La elección de Arturo Char como presidente del Senado dejó claro que al 80% del Senado le tiene sin cuidado lo que digan los medios, lo que diga la gente, lo que pues le tiene sin cuidado guardar las formas. Ese es el bloque histórico que el bloque histórico debe oponerse a ese otro bloque de poder, al que no le importa escuchar a los ciudadanos, al que es capaz de hacer cosas tan impresentables como poner a Arturo Char enfrente del Senado, a pesar de que pues el país mayoritariamente pidió que no se hiciera. Entonces yo creo que espero es que ese sea el futuro que se venga para Colombia, un futuro de cambio. Pues concejal, ha sido muy oportuno hablar con él y conversar con usted, conocer sus puntos de vista en medio de lo que está sucediendo en Bogotá, en la región y en nuestro país. Ha sido muy amable, que tenga un gran día y ojalá muy pronto podamos conversar nuevamente.
Por supuesto, Jimmy, mucho gusto, muchas gracias por la invitación, muy contento de estar acá en Cristalina Estéreo y le envío un saludo muy especial a todos los oyentes en Cundinamarca. Muchas gracias al concejal Carlos Alberto Carrillo, concejal de la capital de la República, pues que nos presenta sus puntos de vista sobre todo lo que viene ocurriendo en Bogotá por cuenta de esta pandemia, lo que sería la reapertura, pero también los movimientos políticos que se vienen viviendo, su opinión sobre la región metropolitana de la cual no está de acuerdo, pero también contándonos que lo que puede ser el futuro político de la izquierda en torno a las próximas elecciones presidenciales y como dice él, pues ya se están moviendo. Hice la pregunta del 1 de septiembre porque obviamente con esta reapertura van a suceder muchas cosas. Esta reapertura económica nos va a enviar muchas informaciones sobre lo que está pensando la gente, sobre si la pandemia realmente funcionó o no funcionó en torno a lo que queremos los colombianos y lo que perseguimos como sociedad, como país político, como país económico, y también veremos las diferentes posiciones de acuerdo, obviamente, cada uno de los sucesos que se puedan presentar.